Diga conmigo, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me invitará a que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa que nos habla, que nos bendice, que tienes por ella, Señor, un poder para transformarnos, para hacer de nosotros nuevas personas. Hazlo, Dios, por favor. Habla en nuestro corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Recuerden, hermanos, que iniciamos la semana pasada una nueva serie de mensajes que se llaman Ponle sabor a la vida. Esa es la segunda parte. ¿Recuerdan el texto? Es Hebreos. Seguimos adelante con Hebreos. Ahora, otra parte del pasaje. Por eso esta nueva serie. Hebreos 11, 23 al 27. Recuerdan el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Es un pasaje que habla de héroes de la fe. Dice de cada uno de los héroes a los que hace referencia, dice por la fe esto, por la fe aquello, por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe, es decir, habla de eso, del acto de creer en Dios. Después de decirnos lo que es la fe, por cierto, se agarra con esta retahíla de nombres y estamos abordando ahora este pasaje en particular. Hebreos 11, 23 al 27, se los leo, dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Como ya dijimos, ponle sabor a la vida, que es el título de la serie, es una expresión que usamos para motivar a alguien a vivir con alegría, con pasión y con entusiasmo. También la usamos para decirle a alguien pues que no sufra todo el tiempo, que no sea una Marga López o una Libertad Lamarque, que no sea un torito todo el tiempo, sino que le ponga sabor y que disfrute aún de las situaciones difíciles. Lo contrario entonces de ponerle sabor a la vida sería vivir como si estuviéramos comiendo un platillo desabrido, porque la idea de ponle sabor es esa, ¿no? La de ponle salsita, ponle la salecita o lo que sea a un guiso para que sepa rico, que no parezca agua con carne nadando, sino que sea un caldo tlalpeño riquísimo, ¿no? Lo contrario entonces la desabridez de la vida. En el deporte se habla de jugar y competir con picardía, se dice de los brasileños que le ponen sabor al fútbol. Algunos entrenadores le dicen a sus jugadores que salgan a divertirse con responsabilidad y que den lo mejor de ellos mismos. Creo que entonces de esto nos habla el pasaje. Bueno, de esto nos habla la serie, es lo que quiero compartir con ustedes. Y me parece que hay otro texto en la Biblia que hace alusión a esto. ¿Recuerdan este otro pasaje? Todas vuestras cosas sean hechas con amor. O sea, lo que hagas, ponle ingrediente, ¿no? El amor, un ingrediente. Y esto de ponerle amor, tienen que ver con ponerle sabor a la vida, con amar eso, con no solamente hacerlo. El trabajo es hacer una cosa que me encargaron, ¿no? Y a algunas personas les produce dolor, el trabajo es pesado, es una desgracia. Algunos hasta han llegado a creer que el trabajo es una maldición para Adán y Eva allá en el huerto del Edén, pero no, la verdad es que Adán y Eva trabajaban aún antes de la caída, aún antes de pecar, trabajaban, porque Dios les ordenó labrar el huerto. Pero no, el trabajo, si se le pone amor a todo lo que hacemos, si le ponemos amor, entonces es ponerle sabor a la vida. Muy bien, seguimos adelante con uno de los héroes de la fe más impresionantes. En esa lista de héroes de la fe hay algunos que incluso no los conoce todo el mundo, a menos que sean asiduos lectores de la Biblia, pero algunos otros como este es de los grandes, es de los famosos. El día de hoy nos concentraremos en este héroe, desde el domingo pasado, en este héroe de la fe que merece una atención especial. Se trata de Moisés, el gran libertador y legislador del pueblo hebreo. Se le reconoce como el formador del pueblo hebreo, como el que dio orden a la sociedad hebrea. En 6 ocasiones se dice de él por la fe. Estamos estudiando las primeras 3. Estudiamos la semana pasada la primera, ahora vamos con la segunda. La Biblia dice de Moisés, era Moisés de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron y perdió su vigor. Deuteronomio 34:7. Lo vimos la semana pasada, eso que nunca perdió su vigor, que sus ojos nunca se oscurecieron. ¿Qué significa? Que estaba muy vivo, que aunque era anciano,
aunque era muy viejo, 120 años, se mantenía poniéndole sabor a la vida. Qué triste, ¿no? Ser un viejito cascarrabias. Pero cuando le pones sabor a la vida, puedes seguir siendo una persona feliz, dichosa, que comparte dicha y felicidad. Ahora, que tuvo problemas, por supuesto, solo es cuestión de leer el Éxodo y leer Deuteronomio y de leer todo el Pentateuco para darnos cuenta de las dificultades que enfrentó. Por supuesto que tuvo dificultades, sin embargo, le puso ciertos ingredientes para ponerle sabor a la vida. Cada una de estas veces que en el pasaje que leímos dice, por la fe Moisés, nos habla de uno de los ingredientes. La semana pasada vimos el ingrediente del compromiso comunitario. El ingrediente del compromiso comunitario. El texto dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Está de acuerdo usted conmigo que cuando dice por la fe Moisés fue escondido, no fue por su fe? Porque él no era un niñito chiquito diciéndole recién nacido, papá, tienes que esconderme porque tengo mucha fe. Papá, tienes que esconderme, por favor. Mamá, por favor, escóndeme. Es un niño por la fe de su comunidad. Participaron su papá, su mamá, su hermana, posiblemente Aarón, su hermano también, que era mayor que él también. Yo no sé, su pueblo entero, que fue la razón por la que Dios le preservó la vida. Esto está en Éxodo 2, 1 al 10. Esto está en Hebreos 11:23, pero la historia de que lo escondieron y demás está en Éxodo, capítulo 2, versículos 1 al 10. ¿Qué nos enseña esto? El ingrediente del compromiso comunitario. Hermanos míos, somos parte de una comunidad. ¿Quieres ponerles ahora la vida? Necesitas saber que eres parte de una comunidad y tú dices, yo no soy parte. Pues sé parte entonces a partir de ahora. Ninguno de nosotros comienza la vida de cero. Todos somos el producto de un plan. Alguien oró por nosotros, lo sepamos o no. Alguien esperaba nuestra llegada, lo creamos o no. Alguna circunstancia requería de nuestra presencia. No somos productos de la casualidad ni somos un accidente. Dios nos diseñó con un plan que debe cumplirse y ese plan no es para nosotros solos, tiene relación con otros. Ponerle sabor a la vida tiene que ver con reconocernos como parte de un plan divino y hacer lo que nos toca con alegría y pasión. Eso vimos la semana pasada y solamente estoy haciendo un resumen. Ahora vamos a la enseñanza de hoy. He aquí la enseñanza de hoy. He aquí el ingrediente de ponerle sabor a la vida que hoy vamos a abordar. El ingrediente del propósito de vida. Perdón. El ingrediente del propósito de vida. Sigue diciendo ahora versículo 24. Por la fe Moisés, otra vez la idea de por la fe Moisés, hecho ya grande, habiendo crecido, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Éxodo 2, 11 al 14. Oiga, pero en Éxodo 2, 11 al 14 se encuentra esta idea de que lo adoptó la hija de Faraón y todo aquello. Hermanos míos, el pasaje resulta complicado por la siguiente razón. Moisés no conoció al Señor Jesucristo. Moisés nació siglos, muchos siglos antes del Señor Jesucristo. Nunca escuchó cosa alguna respecto a la persona del Señor Jesucristo. Por otro lado, cuando Moisés abandonó Egipto, la ley no existía, no había ley. Él justamente fue quien la recibió de parte de Dios tiempo después. Éxodo capítulo 20 nos narra eso. Así que estamos frente a la interpretación neotestamentaria de un pasaje del Antiguo Testamento. El autor o la autora de la carta a los Hebreos está interpretándonos a usted y a mí un pasaje del Antiguo Testamento y nos lo está interpretando teológicamente. Nos está diciendo lo que pasó en aquella ocasión en el corazón de Moisés y lo que él hizo. Por supuesto que Moisés jamás dijo, yo no voy a aceptar ser hijo de la hija de Faraón y quedarme aquí disfrutando de estos deleites porque yo creo en Cristo, mi Señor. No pudo haber dicho eso. Moisés, porque no conocía a Cristo, no tenía esa revelación de Dios todavía, él que había de venir. Si sabía que Dios iba a hacer algo para con ellos, si sabía que había un futuro mejor, si sabía que Dios tenía planes para con ellos, pero no tenía con claridad la idea Jesús crucificado, resucitado, vida eterna, no, era diferente. Pero la autora de la carta a los Hebreos nos lo interpreta. Sin duda que hay una buena enseñanza en esto y la veremos en el camino. Para conocer mejor la historia, les comparto un contexto histórico.
Es decir, ya que estamos estudiando la vida de Moisés, déjenme recrearles en historias que se construyeron alrededor de este personaje. De nuevo nos encontramos con leyendas que iluminan el cuadro. En aquella época se escribían cosas sobre Moisés, extrabíblicas. Y bueno, déjenme les cuento, una de esas narrativas acerca de Moisés, que no está en la Biblia, por supuesto, pero que nos da en qué pensar y reflexionar. Se las cuento, es una especie de leyenda o cuento respecto a Moisés. Cuando pusieron a Moisés en las aguas del Nilo, en aquella canasta, que desde entonces ahora se llaman Moiséses para nosotros, y lo encontró la hija de Faraón, que dicen algunos que se llamaba Bitia o Termutis, como sea, ella quedó alucinada con la belleza del niño. La leyenda dice que cuando sacaron del agua la canasta con el niño, el arcángel Gabriel le dio unas cachetaditas al bebé Moisés para que llorara y se le ablandara el corazón todavía más a Termutis. Si usted fue el domingo al culto, para que ¿cómo dice? Se le enterneciera el corazón a Termutis, se le ablandara, al ver aquella carita tan preciosa con pucheros, haciendo pucheritos. Eso dice la leyenda. Al ver aquella carita tan piadosa, con pucheritos y con lágrimas en los ojitos, Termutis, que era estéril, no podía tener hijos, se enamoró de Moisés y se lo llevó a su casa y lo cuidó como si fuera suyo. Saben ustedes que la palabra Moisés significa sacado del agua. Qué creativos para poner el nombre, ¿no? Lo habían sacado del agua y así le pusieron. Como cuando hay gente que se le pone un perrito solo vino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo vino. Moisés iba creciendo tan bonito que la gente paraba a trabajar para mirarle. Era tan listo que superaba con mucho a todos los otros chicos en conocimientos y en inteligencia. Cuando todavía era pequeño, Termutis le llevó al faraón y le contó cómo lo había encontrado. Lo colocó en los brazos de su padre, que se mostró tan encantado con el niño que le abrazó y a petición de Termutis prometió hacerle su sucesor. Eso dice esta leyenda. Yo creo que la mayoría de lo que dice no es así, pero se las cuento para que veamos ustedes y yo lo que se decía, porque este personaje es tan importante. Y a petición de Termutis prometió hacerle sucesor. En broma, se quitó la corona, el papá de Termutis, y se la puso a Moisés en la cabeza, pero el niño se la quitó y la tiró al suelo y se puso a pisotearla. Los sabios del faraón presagiaron que aquel niño pisotearía algún día el poder real de Egipto y dijeron, hay que matarlo porque eso que está haciendo es una profecía de que él va a hacer eso, y querían matar al niño ahí mismo. Pero se propuso una prueba, ya que el rey se había enamorado de él y su hija también. Se propuso una prueba. Le pusieron delante al niño Moisés un cacharrito lleno, un recipiente lleno de piedras preciosas, joyas, piedras preciosas, y en otro lado un recipiente lleno de ascuas de fuego, es decir, carbones encendidos. Y dijeron, si extiende la mano y toca las joyas, eso demostrará que es peligroso por ser demasiado listo, porque es listo. Si ve las joyas y las quiere tocar, quiere decir que es listo, quiere decir que es colmilludo aunque sea un niño. Y si toca las ascuas, eso probará que es suficientemente tonto para no significar ningún peligro. Y dice la leyenda que el niño Moisés estaba a punto de tocar las joyas cuando el arcángel Gabriel intervino y le desvió la mano hacia los carbones y se quemó un dedito y se lo metió a la boca y se quemó la boca. Por eso se decía que por eso no era buen hablador. ¿Se acuerdan que él decía que era tartamudo? Y de ahí inventa esta leyenda de que por eso Moisés era tartamudo, Éxodo 4:10, y que fue tartamudo toda la vida. El caso es que Moisés siguió con vida, no lo mataron, porque dijeron, no, es un bruto, es un niño menso, es un niño, no es listo, se quema el dedo y la lengua, quiere decir que no va a ser peligroso. Y por eso lo dejaron con vida y se crió con todos los lujos. Era el heredero del reino. Se convirtió en uno de los mayores generales de Egipto. Conquistó a los etíopes, que era una amenaza para Egipto, y después se casó con una princesa etíope, pero nunca se olvidó de sus compatriotas. Y llegó el día en que decidió solidarizarse con los israelitas oprimidos y despedirse del futuro de riquezas
y realeza que le esperaba en Egipto. Ahora, independientemente, hermanos, les aclaro una vez más, independientemente de la veracidad de esta historia, que yo creo que no es veraz, es una leyenda que se construye alrededor de él, independientemente de eso y de la inexactitud de esta historia extrabíblica, podemos estar seguros de una cosa. Moisés sí renunció a la gloria terrenal por amor al pueblo de Dios. Y al hacerlo por amor al pueblo de Dios, lo hizo por amor a Dios. Y al hacerlo por amor a Dios, el autor o la autora de la carta a los hebreos interpreta que lo hizo por Cristo Jesús, que es Dios mismo, hecho un hombre, aunque Moisés en ese momento no tenía nociones de tal cosa. Podemos decir que sin conocer al Señor Jesús como nosotros lo conocemos ahora, Moisés siguió sus huellas por fe y actuó como el Señor actuaría tiempo después. Es probable que esto es lo que nos quiere decir el autor o la autora de la carta a los hebreos, que Moisés de alguna manera hizo cosas muy semejantes a las que Cristo haría después. Por ejemplo, eso Jesucristo dejó su gloria por amor a la humanidad, dejó el trono celestial por amor a la humanidad, aceptó los azotes y la vergüenza y la muerte por nosotros. Moisés en su día y generación compartió los sufrimientos de Cristo, digámoslo así, escogiendo la lealtad que conducía a los sufrimientos en lugar de las facilidades que conducían a la gloria eterna. Porque resulta que Moisés, su primer intento de liberar al pueblo hebreo fue cuando mató a un egipcio, porque vio a ese egipcio golpeando a un hebreo y Moisés intervino y lo mató y escondió su cuerpo. Y después, cuando vio a dos hermanos hebreos peleándose entre ellos, dos hebreos peleándose, Moisés fue y les dijo, no se peleen. Era un intento de Moisés, oigan, únanse, de por sí son juzgados por los egipcios y ustedes desunidos y enojados entre ustedes, únanse. Y le dijeron, ¿y tú, a ti quién te puso por libertador de nosotros? ¿Y a ti quién te llamó? ¿O vas a matarnos como mataste al egipcio? Y Moisés se dio cuenta que ya se sabía el asunto. Y fue cuando Moisés huye. Pero podemos decir que Moisés actuó como Cristo, abandonó la riqueza por su pueblo, como Jesús hizo eso por nosotros también. Podemos decir que Moisés entró por la puerta estrecha y anduvo por el camino angosto, tal como nos enseñaría el Señor Jesús que andemos después, porque Moisés pudo haber hecho lo que cualquiera en su condición haría, que quedarse con el trono, quedarse en las riquezas de Egipto, para que se anda metiendo a vivir con su pueblo. Él mejor estar en la opulencia que estar allá de esclavo. Su fe le permitió ver más allá de la realidad inmediata y material. Le permitió ver el futuro, le permitió ver lo que Dios planeaba con ellos, aunque no tenía una idea clara, pero sabía que algo bueno estaba. Y a eso es lo que la autora o el autor de la carta a los hebreos llama los vituperios de Cristo, que se dispuso a sufrirlos por el pueblo. Ahora bien, esto nos recuerda lo siguiente. Hermanos míos, todos tenemos una misión que cumplir en la vida y realizarla requiere entrega y sacrificio. No solo Moisés, usted y yo también. Usted y yo tenemos una misión que cumplir en esta tierra y esta misión que tenemos incluye sacrificio. Como dijo Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo como otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿Qué le parece? Es decir, Pablo nos habla de eso. Tienes una misión, te requiere esfuerzo. Los deportistas se abstienen de cosas. Entrenan hasta que les duela. Entrenan horas y horas. Los medallas de oro en las Olimpiadas, entrenan más de 10 horas por día. Nadie que entrenando 4 horas diarias va a ganar una medalla de oro. Eso está clarísimo. O sea, los que van a las Olimpiadas entrenan y entrenan y entrenan y entrenan. Y Pablo habla de eso y guardan dietas para poder ganar. Así es que de eso habla este pasaje. En primer lugar, todos tenemos una misión que cumplir y esta misión requiere entrega y sacrificio. Así como Moisés, tan lo hizo que la autora o el autor de la carta a los hebreos
nos dice que Moisés hizo eso y lo equipara con Cristo. Él renunció a las riquezas temporales por los vituperios de Cristo, se refiere por el sufrimiento tipo Cristo, por cumplir una misión. En segundo lugar, todos tenemos un desafío a escoger entre dos realidades. Todo ser humano tiene un desafío a escoger entre dos realidades. Vivir para el mundo y las cosas terrenales, o vivir preparándonos para una vida más allá. Estas son las dos realidades. Esto no significa que le restemos valor a la vida en la tierra, por supuesto que no, al contrario, significa que la valoremos adecuadamente, pero es un hecho que debemos escoger para cuál de las realidades voy a vivir. Es una realidad que hay esta tierra, es una realidad que hay un mundo, es una realidad que hace mucho calor el día de hoy, es una realidad que hay trabajos que tenemos que hacer, es una realidad. Yo tengo un trabajo, tengo una profesión, algo a lo que me dedico, algo que a veces me quita la paz porque no sé exactamente cómo hacer ciertas cosas. Cuando veo problemas, cuando veo necesidades, pido a Dios que me ayude, que me bendiga, que me dé ideas, qué hacemos, cómo le entramos a las cosas. Ahora mismo estoy muy preocupado por la vida de nuestros jóvenes preciosos, que son algo maravilloso, son un tesoro que tenemos en la iglesia porque tenemos muchos jóvenes y me preocupa a ellos, que creo que debemos enseñarles bien, que debemos motivarles. El mundo que vivimos los atrae con su perversidad y tengo la gran preocupación de poderles enseñar y que entiendan que esto de seguir al Señor es un compromiso muy serio. Creo que regularmente, no siempre, pero creo que regularmente es más fácil que lo comprendamos los adultos porque hemos pasado por compromisos, porque tenemos compromisos familiares, porque tenemos compromisos laborales y hemos aprendido en la experiencia, hemos aprendido que sin compromiso, sin ganas, sin entrega, sin sacrificio, no se logran las cosas. Pero los jóvenes no han tenido esa experiencia que nosotros y es probable que se les dificulte un poco más entender eso, de la importancia que es ser fieles al Señor. Tengo la impresión que la mayoría de nosotros, adultos, no nos llama la atención algunas cosas, no nos son tentación algunas cosas. La mayoría de los adultos no tenemos la tentación de ponernos un piercing aquí en la nariz atravesado, ni acá, en no sé qué, ni llenarnos de piercing por donde quiera. Una actividad que no condeno a nadie que haga eso, pero que evidentemente se trata de una práctica muy popular en el mundo. En el mundo es una práctica mundana, no necesariamente inmoral, pero es una práctica que da señales, que da un mensaje de dónde andamos, ¿no? Esas cosas. Y estoy seguro que la mayoría de los adultos no tendríamos, que en el trabajo nos pide el jefe, oiga, Godínez, póngase por favor una racada aquí en el centro para que, porque aquí los de esta oficina, pero usted y yo no tenemos esas tentaciones, no necesitamos hacer eso para ser aceptados, ni ponernos un tatuaje en algún lugar, no, regularmente no tenemos esas cosas, y creo que la mayoría de los adultos ya eso de que nos inviten a un antro, nos inviten a, yo qué sé, ya no es tanto. Creo que hay quienes sí, por supuesto, que son susceptibles y son presa fácil de pecados, pero la mayoría no, pero nuestros jóvenes sí, y son vidas preciosas, y son extraordinarios, y son cristianos de verdad. Nuestros jóvenes que han creído en Cristo son cristianos de verdad, aman al Señor, pero están siendo bombardeados por este mundo. Yo vivo pensando en eso. ¿Cómo hacemos? Pero no me molesta, no lo estoy diciendo como queja. Soy feliz haciendo mi trabajo. Soy feliz pensando, orando, pidiéndole a Dios que me diga, esforzándome, estudiando, quemándome las pestañas, estudiando cosas para cómo se hace, cómo se dice, cómo se enseña. Porque tengo una misión que cumplir en esta tierra. Todos tenemos una, hermanos. Todos tenemos una, a la cual debemos entregarle todo nuestro ser. Y tenemos que escoger de eso estaba hablando, dos realidades. Una en la tierra. Esto que hacemos en la tierra. Cosas que tenemos que lograr. Soy responsable de mi esposa, de mis hijos, de mi nieto, de mis hermanos. Quiero cosas con respecto a ellos. Invité a mis hermanos, ustedes han hablado, no me cuentan todo porque sé que es como algo de sorpresa, pero sé que vamos a celebrar los 25 años de mi familia y yo estar aquí en la iglesia. Le he pedido a mis hermanos que vienen en Chihuahua que vengan. Les digo, vénganse, si quieren, les invito a va a haber algo, les digo, va a haber algo aquí con nosotros. Y a lo mejor vienen. Sé que esa es una realidad aquí humana, pero sé que hay otra realidad más allá de esta. Una realidad espiritual, una realidad para la cual también debo vivir. Sí, valorando lo que está aquí en la tierra, pero valorando que todo lo que hago aquí en la tierra tiene que ver con algo allá, que repercute allá en la otra. Esa es otra realidad. Todos tenemos un desafío a escoger entre estas dos realidades.
Moisés tenía una realidad clara. Era hijo adoptivo de la hija de Faraón. Yo no estoy seguro de que iba a ser el nuevo Faraón. No estoy seguro. No hay en la Biblia una señal clarísima de que así sea, que dijera que iba a ser el nuevo Faraón. Pero evidentemente sí estaba en la corte. Evidentemente sí estaba en las alturas. Y era un personaje importantísimo. Y resulta que dejó eso por defender a un pueblo de esclavos, que por cierto ni bien les caía, porque posiblemente le tenían alguno de envidia o algo de tirria, porque él siendo hebreo se codeaba con los fifís, como dijo nuestro presidente. Y por cierto, se fue a preparar 40 años en el desierto pastoreando ovejas para poder regresar y liberarlos. Y cuando regresa tampoco lo aceptan del todo recién llegado. Pero él parece que sí, nos dice el autor o la autora de la carta a los hebreos, que sí pudo percibir espiritualmente esa otra realidad espiritual y vivió para esa también. Hermanos míos, comer para estudiar, estudiar para trabajar, trabajar para conseguir dinero para tener casa, coche, ropa y diversiones, y lograr todo eso para morirnos y tener un buen lugar en el panteón, no parece ser un gran proyecto. Perdóneme, pero ese no parece ser un gran proyecto. Saber que hay algo más allá de nuestro funeral, saber que hay algo más allá después de ese día en que algunas personas van a llorar por nosotros, nos puede ayudar a vivir con sentido, con propósito, con pasión, y nos ayuda a ponerle sabor a la vida. Así es que, he aquí de lo que estoy hablando. Le ponemos sabor a la vida cuando entendemos que tenemos una misión. Así le he llamado a esta enseñanza. ¿Recuerdan ustedes? Déjenme se lo leo una vez más. El ingrediente del propósito de la vida. El ingrediente de saber que hay un propósito en la vida, que no acaba aquí, que no acaba solo con eso. O sea, como para tener fuerza, tengo fuerza para poder ir a trabajar, trabajo para poder que me pagan para que yo tenga dinero, tengo dinero para poder comprar cosas, disfrutar la vida, etcétera, etcétera. Y hago todo eso para un día morirme y ya hasta compré mi seguro, ya hasta compré para que mis hijos no batallen el lugar en el panteón y los servicios funerarios, que todos van a batallar porque las compañías esas de funerarias son unos buitres y igual van a decir, no, que las letritas chiquitas dicen que no, y van a batallar mis hijos, pero de alguna manera hay que facilitárselos, pero ese es mi gran proyecto. Aquí un día me sepulten y puedan escribir aquí en una tumba, aquí no yace nadie porque el que murió está en el cielo. Oiga, no parece ser el más grande proyecto de la vida. ¿De acuerdo? Ando perdido, permítame tantito ver dónde voy aquí. Ah, sí, allá voy, permítanme. Si no parece ser el más grande proyecto, podemos decir que, perdona, de la emoción ando todo perdido. Saber que hay algo más allá, saber que hay algo más allá de nuestro funeral le pone sabor a la vida. En cambio, creer que solo somos un ser vivo que nace, crece, se reproduce y muere, como nos enseñaron en la secundaria, nos impide vivir con esperanza y visión de trascendencia. Por eso mucha gente solo vive por instinto, justamente como un ser vivo. Hay gente que vive como un ser vivo, nada más, sin conciencia de eternidad. Hermanos míos, ponerle sabor a la vida significa vivir con un propósito trascendente y luchar para alcanzarlo. Hermano, además de tu trabajo secular, además de tu actividad, la que tú haces, la que sea que hagas, que la haces para conseguir recursos, por supuesto, síguelo haciendo, esfuérzate y Dios te va a bendecir porque Dios bendice los esfuerzos de sus hijos. Seguramente Dios te va a bendecir. Lo que hagas, ¿qué haces? ¿Cuentas? ¿Qué haces? ¿Edificios? ¿Qué haces? ¿Zapatos lustrados? ¿Qué haces? ¿Vendes cosas? ¿Sanas enfermos? ¿Das clases? ¿Tocas música? ¿Eres maestro de música? ¿Tocas en un grupo, en un conjunto? En una cafetería tienes una escuela de música, eres cantante profesional, eres músico profesional, acompañas a un cantante bueno o malo, famoso o no famoso. Lo que hagas, ponle sabor a la vida, sabiendo que hay un propósito más grande que eso, mucho más grande que eso, mucho más grande que los millones que piensas ganar, o los pesos, o los miles, o los cientos que piensas ganar, mucho más grande que la casa que piensas comprarte, mucho más grandes que la fama que piensas lograr o
o que los recursos, o que la paz que piensa el lugar, porque hay quien no quiere fama, aquí quiere paz, está en soledad. Hay un propósito más grande y le pones sabor a la vida cuando entiendes eso, cuando sabemos eso, le ponemos sabor a la vida. Esto no es todo, no solo se trata de aquí, no solo se trata de aquí, dicen los que saben, termino con esto, porque se me acaba el tiempo, dicen los que saben, y algunos artistas lo han dicho, que cuando cantan, cuando tienen éxito, cuando les aplauden por donde quiera, los que son hombres, las chicas se derriten delante de ellos, las que son mujeres, los chicos les echan toda clase de piropos, se enamoran de ellas. Dicen algunos que cuando terminan y llegan a su camerino, solos, agotados, cansados. He leído de algunas personas que con mucha sinceridad hablan de eso. Dicen, me siento ahí vacío, dicen, di todo, di todo. Y esas personas que me gritan cosas no son mis amigos cercanos, no lo son. Posiblemente no estén ahí cuando estoy triste. Posiblemente no estén ahí cuando tengo depresiones por mi forma de vida o por mis traumas o por mi lo que sea. Hay personas de los más famosos que ha habido en la historia de la humanidad, de los más famosos que ha habido, algunos de ellos se han suicidado. Algunos de ellos no se han suicidado, pero han vivido frustrados y llenos de depresión, empastillados todo el tiempo porque tienen depresión. Creo que cuando tenemos un propósito trascendente, eso no pasa. Porque sé que esto no es todo de lo que se trata la vida. Hago algo aquí en la tierra para salir adelante porque es mi misión aquí en la tierra, pero esta misión en la tierra tiene algo trascendente, algo para lograr cosas más allá. Vivo con honestidad, digo la verdad, comparto el Evangelio de Jesucristo, doy testimonio de quién soy, comparto la fe y eso es trascendente. Y eso no se acaba ni cuando me muero. De eso habla la palabra. Bienaventurados de ahora en adelante, bienaventurados que mueren en el Señor, porque descansarán en sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Aquí están. Ponerle sabor a la vida significa vivir con un propósito trascendente y luchar por alcanzarlo. Señor Santo, te pido que mis hermanos y yo sepamos de ese propósito trascendente, seamos conscientes de ello y vivamos, Señor, poniéndole sabor a la vida, sabiendo que lo que hacemos aquí en la tierra tiene su valor y es muy importante, pero hay algo que hacemos aquí en la tierra que tiene que ver con lo eterno, con lo trascendente, con lo divino. Permítenos a mis hermanos y a mí, Señor, ser conscientes de esta verdad y cumplir con esa misión trascendente que también tenemos y de esa manera ponerle sabor a nuestra vida. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.